Dice la palabra de Dios, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo quería dar a entender que la misericordia de Dios alcanzaba para con todos, pero como dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Hay una promesa para el pueblo de Israel. Venía una promesa desde Abraham. Pero ¿por qué encontramos o podemos encontrar en estos versículos en el que Dios aparentemente desecha al pueblo de Israel? Lo que pasa es que cuando desde Abraham, si bien recordamos, Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 2. Y hubo uno que era promesa de Dios y uno de carne, hermanos. Y desde ahí hay una enorme separación. No crean que es obra de la casualidad que hoy existe guerra en el pueblo de Israel, porque recordemos que el pueblo de Palestina con Israel, ahí están las dos descendencias. Y uno dice que ellos son los legítimos hijos de Dios, y el pueblo de Israel dice, nosotros somos el pueblo de la promesa. Desde ahí viene toda esa batalla por el tema de la descendencia. Y aquí volvemos a ver el por qué Dios vuelve a aclararnos que la misericordia de Dios es para con todos y que en ningún momento desecha al pueblo de Israel. Pablo nos quiere dar a entender y trata el problema asociado con la condición de Israel. ¿Qué significa para Israel que no haya visto el Mesías? El problema que hoy existe en el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel sigue sin creer que Jesucristo ya vino a la tierra, que Jesucristo todavía no ha venido y ellos siguen esperando que venga ese rey como estaban acostumbrados. Cada vez que se nombraba un rey en el pueblo de Israel, ¿cómo entraba, hermanos? Entraba con carros, con ejército, a caballo y con todos los lujos que podría tener un rey. Y recordemos que la entrada de Jesucristo fue totalmente distinto, porque así la promesa de Dios estaba en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el pueblo de Israel hoy en día sigue con esa esperanza de que todavía el Salvador va a venir. Pero nosotros por fe hemos creído que Cristo Jesús ya vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero entonces, cuando el apóstol Pablo demuestra su tristeza y su dolor, ¿por qué es, hermanos? Porque el pueblo de Israel era un pueblo difícil de corazón. Era un pueblo que le costaba y todavía le sigue costando aceptar la voluntad de Dios. Es un pueblo muy duro, muy difícil, y que dice Dios, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de la mano del faraón, y le hizo mostrar toda su grandeza y su poder, y aún en los últimos tiempos, el pueblo seguía sin creer a pesar de todo lo que Dios le demostraba. Era un pueblo tan difícil que le costaba trabajo poder reconocer que Dios era su Dios de amor y de misericordia y su creador. Entonces, cuando Pablo habla aquí es porque demuestra un dolor tan grande, pero a la misma vez demuestra que el amor que tenía para con el pueblo de Israel. Porque recordemos que el apóstol Pablo, pues también era ¿qué? Judío. Era también del pueblo de ellos, sin embargo, empezó a predicarles al evangelio, al gentil. Entonces, después de haberle hablado al pueblo gentil, ahora él enfoca esta parte para demostrar el amor al pueblo de Israel. Pero ¿qué quería Dios darnos a demostrar aquí, hermanos? Que Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. Pero hay algo interesante que empieza a decir la palabra de Dios, porque en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque había una descendencia. Pero cuando escuchamos la palabra anatema, ¿qué creen que significa, hermanos? Anatema, ¿qué significa, hermanos? Es ser maldición, separado, apartado. Y cuando en el Antiguo Testamento Dios hacía mención de la palabra anatema, era porque era un desecho. Entonces, el pueblo aquí el apóstol Pablo estaba empezando a mostrar el amor y el dolor que tenía para la humanidad, y en este caso para el pueblo de Israel. Él mismo deseaba ser anatema, ser despreciado y cargar con una maldición, con el único propósito de ¿qué, hermanos? De que el pueblo de Israel pudiese ¿qué? Alcanzar misericordia. Por eso sigue diciendo que los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Él empieza a dar la referencia de que el pueblo de Israel era un pueblo muy sagrado, un pueblo totalmente escogido. Dice el 5, de quienes son ¿quién? Los patriarcas, de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, y cuál es Dios sobre todas cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí sigue demostrando el apóstol Pablo lo que él sentía al ver que el pueblo de Israel no quería aceptar la voluntad de Dios. Aquí es donde el apóstol Pablo demostraba algo muy importante, hermanos: el amor que tenía para con su pueblo, para con su descendencia, para con el pueblo gentil. Pero quería llegar a algo, hermanos: demostrarle a la humanidad el amor que uno tiene que desarrollar como hijos de Dios. Fíjense, ¿cuántos en la vida cotidiana tenemos papá, mamá, hijos, amigos, vecinos inconversos? Y podemos ver la condición en la que se puedan encontrar, tal vez muchos desahuciados, con enfermedades terminales, pero que todavía no aceptan a Jesucristo. Hijos e hijas, esposos, papás, que todavía no aceptan la voluntad de Dios. ¿Y cuánto dolor hay en nuestros corazones, hermanos? Demasiado, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza, y por eso es que el apóstol Pablo decía: ok, sí estoy con mucho dolor, pero tengo una esperanza que un día todos aquellos van a poder conocer a Jesucristo y van a poder reconocer que Él es el Salvador de nuestras vidas. Pablo quería demostrar, y demostraba en ese momento, el dolor, pero también el amor para con cada uno de ellos. Ahora bien, hermanos, ¿qué amor demostramos nosotros para con el prójimo? ¿Cuál es el amor que Dios está demandando en la vida de cada uno de nosotros al ver la condición de la humanidad para con cada uno de nuestros prójimos, hermanos? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Cuando le digamos: ¿en tu nombre qué? Echamos fuera demonios, predicamos, oramos por los enfermos. ¿Y qué va a contestar Dios? Nunca ¿qué? Os conocí. ¿Y por qué, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Porque en aquel momento nos va a tocar rendir cuenta para con Dios. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que no todos los que se llamaban ser israelitas eran descendientes de la promesa y del pacto de Jesucristo. Por eso más adelante sigue diciendo que no todos eran ¿qué? Eran descendientes del pacto de Israel. Si bien eran descendientes de Abraham, pero no del pacto de la promesa de salvación.
que ahí es lo que les comenté hace un momento, la división entre las dos descendencias, un hijo de promesa y un hijo que se pudo dar a través del pecado. Entonces, por eso el apóstol Pablo hacía mucho hincapié en el que todos eran nombrados israelitas, pero no todos descendían de la promesa de salvación. Por eso había mucha controversia cuando el pueblo de Israel no aceptaba la condición de los gentiles. Y en la actualidad se puede decir que los gentiles éramos nosotros, aquellos que no habíamos conocido a Jesucristo, que no veníamos de esa descendencia sagrada, pero sin embargo fuimos adoptados, ¿qué? Hijos de Dios. Que Dios no veía la condición por la cual nosotros estábamos. Él solamente veía una sola condición, hermanos: la condición de nuestros corazones. Y es por eso que hoy vuelve a hacernos hincapié Dios a través de su palabra, que la misericordia de Dios alcanza para con cada uno de nosotros, siempre y cuando prestemos ¿qué? Oído y pongamos nuestro corazón a los pies de Jesucristo. Dios no desecha a ninguno, hermanos, pero Dios está esperando cada uno de nosotros que podamos entregar ¿qué? Nuestros corazones. El apóstol Pablo decía, bueno, yo me duelo tanto, pero yo sigo teniendo la esperanza en Dios para que un día mi pueblo sea escogido. Pero hay otra situación también, hermanos. Fíjense, hermanos, no todos los que decimos ser cristianos y llegar a una iglesia, no significa que todos tengamos asegurada la salvación. No todos los que decimos somos cristianos somos verdaderamente cristianos, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Vamos a buscar ahí mismo en el libro de Romanos. En Romanos 35, y esa es una separación, esto es antes al versículo que vamos a leer posterior, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo, hermanos? Nadie, hermanos. Nadie, pero siempre y cuando nosotros tengamos la promesa de ¿qué, hermanos? De haber aceptado a Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. Cuando nosotros adoptamos esa promesa, nos agarramos de la mano de Dios, dice su palabra que nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús. El 28 decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y yo puedo preguntar, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Nadie ama a Dios? Amén. Bueno, entonces tenemos que adoptar esa promesa de Dios, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Pero eso no quiere decir que no pasemos por tribulación y angustia ni desesperación. Vamos a pasar, hermanos. A veces pensamos que, el ser hijos de Dios, estamos exentos de toda enfermedad, angustia, desesperación, dolor, tristeza, pérdida. Pero es parte de la vida, hermanos. A como nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero también tenemos el tiempo de morir. Todos tenemos, es la ley de la vida, pero durante ese lapso, hermanos, Dios nos da promesa para salir adelante. Yo le decía ayer a unos hermanos, ciertamente el mundo dice, para ser padres
No existe un manual para saber guiar a nuestros hijos. Y el mundo así lo ve. Pero yo les decía, nosotros sí tenemos una guía, que es la palabra de Dios. Que no queremos escudriñarla, que no queremos tomarla, bueno, ya es otra cosa. Pero Dios desde el principio nos dio palabra viva, palabra para sabernos guiar delante de la presencia de Dios, palabra para poder educar a nuestros hijos. Muchos filósofos desarrollan parte de la ciencia a través de la palabra de Dios. Muchos dicen que en la palabra de Dios están todas las materias seculares que nuestros niños ven y que nosotros desarrollamos. Aquí hay matemáticas, historia, filosofía y todo lo que querramos encontrar. Pero hay algo muy importante, hermanos, que no vamos a poder interpretar la palabra de Dios hasta que nosotros no pidamos la sabiduría de lo alto. Si nosotros no pedimos a Dios que nos dé el entendimiento, nos va a pasar como Felipe y el eunuco. Cuando él leía, dice, y bueno, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta de él dice, no entiendo. Y no entiendo porque no hay nadie quien me lo explique o enseñe. Nosotros tenemos a un maestro, tenemos a un Dios vivo y todopoderoso, que Él nos da todas las armas para poder entender su palabra. Pero lo que sí Dios quiere, hermanos, en esta mañana, que reflexionemos en ese amor que tenemos que desarrollar para con cada uno de nuestros prójimos. Que no porque sea del mundo y no porque no ha aceptado a Jesucristo vamos a desecharlos, sino que nosotros tenemos que demostrar que ese amor que Cristo tiene para con cada uno de nosotros. Decimos amar a Cristo, pero la pregunta es, ¿amamos al de afuera? ¿Amamos al prójimo? ¿Amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos? Hablando en el sentido carnal, hermanos, ¿cuánto más a nuestros hermanos espirituales? Entonces tenemos que adoptar el estilo de amor, hermanos, que el apóstol Pablo desarrollaba para con su pueblo y para con el pueblo de Israel. Que no importa que ellos no aceptaban, pero él, estoy plenamente seguro, que él oraba día y noche por la vida del pueblo de Israel, para que un día pudiesen aceptar. Y muchas de esas oraciones, puedo decir que se están cumpliendo en el pueblo de Israel. Muchos que están en la ciudad de Israel, día a día se siguen convirtiendo. Muchos de plano no han aceptado la voluntad de Dios. Pero muchos hermanos seguirán salvándose para la gloria de Dios. Pero también es la tarea de nosotros, hoy que estamos acá, poder demostrar al prójimo cuánto le amamos. ¿Y saben cómo lo vamos a demostrar, hermanos? A veces pensamos que es que porque tengo que ir a predicar a todo mundo. No, hermanos. A través de la oración podemos hacer que Dios transforme el corazón. Es una grave mentalidad si pensamos que nosotros vamos a hacer que nuestros familiares, amigos, van a cambiar, hermanos. No, hermanos. El único que puede cambiar es ¿quién? Cristo Jesús. Si nosotros ponemos todo en las manos de Dios, Él es el único que va a poder cambiar y transformar el corazón. Pero como dice su palabra, todo tiene un tiempo. Y tarde que temprano ese tiempo se tiene que cumplir en la vida de todo aquel que anda fuera de las cosas de Dios. Todos los que serán salvos, hermanos, estamos predestinados para estar delante de la gloria de Dios. Y esa era la esperanza del apóstol Pablo. Esa era la esperanza de que un día todos estemos en el reino de Dios. Pero tenemos que creerlos. Tenemos que adoptar ese amor en Cristo Jesús. Tenemos que ver por la humanidad y por el pueblo. En nuestras oraciones pedir por el mundo entero, porque son nuestros prójimos. Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, dice, y aún hoy en día, hermanos,
Dice la palabra de Dios que para que hubiese llegado la promesa a cada uno de nosotros, ya no hay griego, ya no existe judío. O sea que para Dios estamos todos, ¿qué? Iguales. Delante de Dios nadie es más y nadie es menos, hermanos. Todos tenemos un amor especial para con Dios y Dios nos ama de una forma tan especial, solamente que a veces en situaciones difíciles muchos se apartan de Dios, juzgan los propósitos de Dios, muchos reconocemos que es Dios quien está obrando en nuestras vidas, pero tenemos que mostrar ese amor para con el prójimo, hermano. Tenemos que hacer sentir que amamos al que tenemos al lado, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir adelante, seguir la promesa de nuestro amado Dios a través de cada uno de los siervos que hizo que predicara el Evangelio a toda criatura. Y les invito, hermanos, a que sigamos firmes en el nombre de Cristo Jesús, que no bajemos la guardia, sigamos demostrando ese amor. Tenemos a muchos enfermos hoy en día. Sigamos pidiendo por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de los que están en el hospital, en los hospitales, por las viudas, por los huérfanos. Decía una hermanita en una predicación anterior, si nosotros cerramos nuestras manos, ¿qué pasa, hermano? Dios también cierra su misericordia. Pero si nosotros demostramos y abrimos nuestras manos, Dios derrama bendiciones en abundancia para nuestras vidas. Si nosotros damos mucho amor, eso vamos a cosechar amor en abundancia, hermanos. Así como dice una de las alabanzas, una vida abundante en Cristo Jesús. Así que sigamos firmes, hermanos, tomemos el ejemplo que el apóstol Pablo quería demostrar al pueblo de Israel y a la humanidad, que Dios ya no ve, no hace excepción de personas, hermanos, que Dios está esperando día con día que abramos nuestros corazones, que si hoy hice algo bien, el día de mañana podamos hacer lo que mucho mejor, hermano, y que todos los días no nos cansemos de hacer siempre lo mejor para con nuestro Dios y para nuestro Dios. Que siempre le demos gracias a Dios por un día más, por un nuevo amanecer. Hoy tenemos la dicha de poder estar delante de la presencia de Dios. Ya muchos hoy no tuvieron esa oportunidad. Muchos tal vez murieron en Cristo Jesús, pero ya muchos no les dio tiempo de poder aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nosotros todavía hoy en día somos bendecidos en Cristo Jesús. Cuidemos pues de nuestro corazón, tratando de que siempre hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que aunque caigamos, digamos, nos levantamos, porque el Espíritu Santo es quien nos sostiene y quien nos fortalece en el amor de Cristo Jesús. Amén, hermanos.